Buenos días, jóvenes, buenos días, señoritas. Qué gusto volver a saludarlos. Nos encontramos otra vez, aunque sea por este medio. Bienvenidos a esta nueva etapa de trabajo en línea. Seguimos aquí debido a que la contingencia se extendió, pero no importa, vamos a continuar. Es un gusto poder saludarlos, aunque sea de esta manera. Reciban un cordial saludo y un abrazo y mis mejores deseos para que ustedes y sus familias se encuentren en perfecto estado de salud. En la materia de taller de lectura y redacción, vamos a iniciar el bloque número 5, que se titula Los textos orales. Les voy a ir yo indicando, señalando aquí lo que tengo escrito en el pizarrón. Vamos a iniciar con una breve explicación sobre la introducción y las características de lo que son los textos orales. Váyanme siguiendo ahí en el inicio del bloque, en su libro. Bueno, iniciamos con la introducción. En su libro menciona algunas ideas interesantes. Para comunicarnos utilizamos generalmente la escritura, la palabra oral, los colores, la música, la pintura, la escultura, los movimientos corporales, los gestos, diversos objetos, etc. De cualquier manera, nosotros buscamos cómo comunicarnos con los demás. En la comunicación oral particularmente es importante utilizar un tono adecuado en el timbre, un volumen adecuado también en la voz, y el tono, el timbre y el tono y el volumen van a ser importantes. Voy a ir explicándolo poco a poco más adelante. En la comunicación oral, lo más frecuente, que es el que utilizamos para utilizar, sí, podemos mandar cualquier tipo de mensajes, pero particularmente en lo académico podemos debatir, podemos dar clases, podemos dar conferencias, difundir conocimientos, etcétera. Los textos orales tienen una clasificación, es lo que voy a tener aquí, tienen una clasificación, ¿sí?, por el ámbito en el que se desarrollan, por el lenguaje y por la estructura que manejan. Por el ámbito en el que se desarrollan tenemos textos orales cotidianos, académicos, religiosos, comerciales, políticos. Identifican ustedes muy bien cualquiera de estos. Podemos hablar, por ejemplo, ahorita de los políticos que están muy de moda con este problema de la pandemia. Bueno, todo se politiza, cualquier asunto que tenga que ver con la pandemia, generalmente lo están politizando y utilizan el texto oral o utilizan la palabra para podernos comunicar. Los mensajes religiosos, los mensajes académicos, como el que estamos teniendo en este momento. Yo les doy una clase, una conferencia, para poder comunicarnos de esta manera. Por el lenguaje que utilizan, bueno, hay textos orales formales y textos orales informales. Vamos a ir viendo después, más adelante, cuál es un texto oral formal, cuál es un texto oral informal. Si nos indican que es por el lenguaje, ustedes ya tendrán una idea de cuál es un texto oral informal, el que normalmente utilizamos con alguna plática informal con amigos, con compañeros, con los miembros de mi familia, en la casa, en estos momentos, por ejemplo, que se encuentran en contingencia, que nos encontramos en cuarentena. Bueno, la comunicación que generalmente tienen con sus papás, con sus hermanos, pues es una comunicación informal, no utilizan lenguaje técnico, no utilizan tecnicismos que normalmente se requieren en lo que sería, obviamente, el lenguaje oral formal. Ya el lenguaje oral formal ya utiliza un lenguaje especializado, utiliza palabras técnicas. Y los textos orales se clasifican por su estructura en narrativos, en expositivos y en argumentativos. Ya ustedes saben lo que es una narración, cómo es que se narra en una obra de teatro, por ejemplo. Los textos expositivos, ustedes han expuesto muchos temas en sus proyectos integradores, en secundaria, en los proyectos de alguna asignatura en particular. Y los textos argumentativos, estos textos argumentativos son muy importantes porque alguna parte esencial o una parte esencial de lo que es la comunicación oral es el saber argumentar, el saber decir el porqué de las cosas. Cuando yo estoy diciendo algo, cuando yo afirmo algo, tengo que decir por qué eso que estoy afirmando, ¿sí? Y en los textos argumentativos tenemos lo que es el foro, la mesa redonda y el debate. Aquí en Cebo Escolar vamos a utilizar un foro, ¿sí?,
vamos a procurar hacer una mesa redonda, hacer estos ejercicios para saber cómo son, para ejercitarlos y para saber y dominar un texto argumentativo. Y más adelante lo utilizarán, más adelante necesitarán saber qué es un argumento, cómo se utiliza un argumento. Esto lo veremos más adelante en la materia de herramientas intelectuales en el semestre cuarto. Bueno, tenemos también las características de los textos orales. Estas características son, por ejemplo, el uso de la voz. En el uso de la voz y sus cualidades es importante, ya decía yo en la parte introductoria, el volumen, el tono de la voz, siempre hay que cuidar, ¿sí?, el volumen y el tono de la voz. De repente nosotros queremos comunicar algo y nos equivocamos si levantamos mucho la voz, si bajamos el volumen, si utilizamos un tono diferente al que necesito, si el timbre de la voz no es el adecuado. A veces queremos comunicar algo y las palabras pueden estar correctas, pero el timbre, el tono y el volumen que estoy utilizando no es el adecuado, entonces confundo al receptor. El mensaje que yo le estoy dando no es el mensaje que él está recibiendo o el mensaje. Si yo les quiero hablar, por ejemplo, les quiero hablar de cordialidad, les quiero hablar de paz, de armonía, y empiezo a gritarles y empiezo a decirles muchas cosas y empiezo a utilizar un volumen y un tono de voz inadecuado, pues el mensaje que ustedes van a recibir no es el que yo quiero darles. Ustedes están recibiendo otro mensaje simplemente por haber levantado la voz, por haber modificado el tono de la voz, así que es importante. Por eso hay que cuidar, cuando nosotros hablamos, hay que cuidar mucho el timbre, el tono y el volumen. Miguel, ya deja de jugar. Sebastián, pon atención, por favor. Bueno, acá estoy platicando. Escúchenme. Otra característica de los textos orales es la versatilidad en los temas. El cúmulo de temas que yo puedo abarcar, ¿sí?, es importante. Los recursos, las modalidades que se pueden manifestar en esas funciones comunicativas. Podemos hablar, por ejemplo, de las funciones que se trabajaron en los bloques anteriores. Recuerden que había una función referencial, apelativa, metalingüística, poética, expresiva, y esto se facilita mucho con los textos orales. La siguiente característica de los textos orales es la inmediatez. La inmediatez se refiere a que es inmediato en cuanto el emisor manda un mensaje y el emisor lo recibe. Y si nosotros hablamos ahora sobre el uso de las TICs, por ejemplo, como lo estoy haciendo en este momento, si nosotros hiciéramos una videollamada o una videoconferencia, ustedes en su casa, yo aquí en mi casa, el momento en que yo recibo el mensaje es el mismo momento que yo mando, es el mismo momento en que ustedes reciben ese mensaje. No es como anteriormente, que no teníamos todo este tipo de recursos. Bueno, pues no existía esa inmediatez. Yo mandaba un mensaje y el emisor lo recibía mucho tiempo después. Era una carta, por ejemplo. Entonces la inmediatez ahora es una característica de la oralidad. La inmediatez ha existido siempre, pero cuando se daba esa comunicación cara a cara. Ahora podemos estar distanciados de alguna manera, pero la inmediatez sigue estando presente. Y otra característica, y esta es muy importante y quiero que pongan mucho cuidado, es justamente el cuidado que se debe tener con lo que se dice. Cuando nosotros utilizamos la palabra escrita, nosotros podemos borrar, podemos modificar, podemos quitar, podemos agregar, podemos hacer muchas cosas antes de mandar el mensaje que quiero. Pero cuando se utiliza la oralidad, cuando se utiliza el texto oral, ¿sí?, la palabra oral, no puedo modificar. Lo que yo diga salió y no lo puedo regresar. Así que tenemos que tener mucho cuidado y cuando hablamos, mandar el mensaje correcto, de la manera correcta, para que la persona que va a recibir ese mensaje lo reciba como yo se lo estoy dando, como yo quiero que ella entienda. Porque a veces yo digo una cosa y las personas entienden otra, lo interpretan de otra manera y lo interpretan por muchas cosas. Puede ser, ya dije, por el tono de voz, por el timbre, por el volumen. Los movimientos corporales también hablan. Yo puedo estarles hablando más, incluso
se dice que solamente un 15-20% se dice con las palabras y el resto se dice con el cuerpo, los movimientos corporales, la parte gestual. Por eso es importante cómo hacemos nuestros movimientos, nuestros gestos y sobre todo las palabras que utilizamos. Así que hay que tener mucho cuidado, joven, con esta parte oral, con lo que yo digo y con lo que yo quiero que entiendan los demás, ¿sí? Bueno, por el día de hoy es suficiente. Tienen la actividad en Cervo Escolar, háganla por favor, me la envían a Cervo Escolar para poderla utilizar. Me van a mandar un audio de WhatsApp, viene ahí en Cervo la actividad, para que yo la evalúe junto con su actividad escrita. Bueno, jóvenes, les sigo deseando una buena cuarentena con sus familias. Aprovechen estos momentos, es importante organizar su horario, levantarse temprano, bañarse, disponerse para tener estos encuentros académicos, tener nuestras clases como lo hacíamos en el salón. Se les extrañan las aulas, pero vamos haciéndolo de esta manera. No olviden las 5 S, no olviden limpiar sus espacios, sanitizar, ¿sí? Y sobre todo seguir las indicaciones de nuestras autoridades, usar gel antibacterial cuando se requiera, cuidar toda la parte, ¿sí?, higiénica que nos han estado insistiendo. Así que por el día de hoy es todo. Un saludo, reciban un cordial abrazo de mi parte y nos vemos en la siguiente sesión.